Amigos, estamos de regreso aquí en Abriendo Puertas con Emma Alonso y ya saben, estamos transmitiendo desde Londres, Inglaterra, y también estamos transmitiendo por Facebook Live Streaming y obviamente estamos en la radio por extramedia1.com. Así que amigos, vamos a continuar con nuestro programa que está interesantísimo. Aquí vamos a seguir platicando con Koldo Salazar. Les quiero decir que es toda una personalidad. Él es analista internacional en geopolítica para Medio Oriente, así es. Y él, bueno, pues colabora con Hispan TV, RT, The Reporters, Monitor y... ¿qué es aquí que dice? De Oriente. Monitor de Oriente. Monitor de Oriente. Además, amigos, también es escritor. Ha escrito 2 libros. Uno se llama Maltratadas, que bueno, trata sobre las tradiciones en Medio Oriente. No, alrededor del mundo. Alrededor del mundo para las mujeres. Sí, que maltratan a las mujeres y las daña. Desde África, Oriente Medio, Asia, América Latina, todas las cuestiones. Nos vas a tener que platicar eso, pero un poquito, porque es muy fuerte. Es sí. muy. De veras, amigos, es muy fuerte. Fue muy duro de escribir y fue un proyecto que llegó aparte. Ahora hablaremos de eso. Bueno, muy bien. Bueno, pero también quiero presentarles, porque también vamos a interactuar los tres, a Marco Moreno, que él es fotoperiodista. Él colabora en el diario El País, en AFP, AP, Getty y The Reporters. Pues bienvenidos nuevamente a los dos. Como les agradecemos su presencia aquí. Y más ahora que Koldo, y Marco, acaba de pasar un atentado terrorista apenas el día de ayer aquí en Londres. Tengo entendido que ustedes fueron al sitio donde aconteció todo. Platíquenos qué es lo que pudieron ver. Bueno, pues nosotros íbamos a continuar nuestro reportaje, ¿no? Porque venimos aquí a Londres cuando de repente leí que había habido un atentado terrorista en el centro de Londres y decidimos ir allí urgentemente. Estuvimos hasta la zona del pase de periodistas, ¿no? Llegamos allí tanto Marco Moreno como Inmaculada y yo. Llegamos allí, estuvimos en la puerta de la New Scotland Yard, que estaba totalmente ya, no se podía pasar. Había unos guardias armados, había policías armados con sus fusiles MP5, ¿no? Por lo tanto, la situación era bastante complicada. Había también los perros que se dedicaban a oler si había explosivos, ¿no? Y sí. Hubo algunos momentos de tensión dentro, cuando un hombre británico comenzó a realizar ahí un speech, un discurso, pues atacando a las personas de religión musulmana, atacando el Islam, ¿no? De una manera un poco desagradable, ¿no? Entonces nosotros simplemente escuchamos lo que tenía que decir. Era muy interesante porque también nos sirvió a nosotros para tomar la temperatura de la situación que se está viviendo en Gran Bretaña, ¿no? Y el pensamiento del por qué esta sociedad ha decidido romper con el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Con el Brexit. Exacto. Y conocer también todo cómo está subiendo estas ideologías, ¿no? Que se están viendo en Europa, ¿no? De extrema derecha, ¿no? Aquí en Inglaterra están los Britain First y el movimiento del señor Nigel Farage, los euroescépticos, ¿no? Y como se está viendo a la señora Marine Le Pen en Francia, o a Geert Wilders, que perdió la semana pasada las elecciones en Holanda. En Holanda, sí. Así es. Y fue muy interesante, ¿no? Porque incluso dentro de lo que pasó, porque también estuvimos en la puerta del New Scotland Yard, ¿no? Cuando llegó el portavoz y explicó lo que ellos conocían del ataque, ¿no? Pero fue muy interesante ver cómo esta persona, ¿no? Este hombre, un hombre joven, no era un hombre mayor, ni una persona que hubiera vivido otra época o tuviera una reacción más, una forma de vida un poco más reaccionaria, ¿no? O que añorara viejos tiempos, ¿no? Porque había vivido bajo Winston Churchill, ¿no? No. Era un tipo joven, no llegaba a los 40 años, 30 y pocos, ¿no? Pero es muy importante esto que estás diciendo, porque, se ha tomado
ya se ha generalizado que el Islam, que todo, dicen son musulmanes, entonces son terroristas. No es cierto, o sea, hay terroristas. Sí. Pero la mayoría de los musulmanes pues son gente buena, ¿no? Obviamente, yo siempre... Yo tengo vecinos y conocidos que son musulmanes y son muy buenas personas. Yo siempre digo que si todos los musulmanes fueran terroristas, tendríamos que coger una nave e irnos a otro planeta. Porque son 1.500 millones de personas que practican esta fe. Desde Indonesia hasta Senegal y desde Chechenia hasta el Congo. Que es lo que podríamos llamar el mundo islámico. Luego están las comunidades islámicas fuera del mundo islámico, ¿no? O sea, es más grande que la comunidad católica. La comunidad católica es ligeramente mayor, pero el Islam de aquí al año 2050, estamos ya en el 2017, será la mayor religión del mundo. Una cosa también muy interesante, ¿no? Que también hay cierta confusión, ¿no? Cuando se habla del mundo árabe, del mundo islámico. Sí. El mundo árabe no es el mundo islámico. El mundo árabe es una parte del mundo islámico. Sí, no todos el país con el mayor número de musulmanes es Indonesia. Y no son árabes, étnicamente son asiáticos, ¿no? Del sureste asiático. Así es. En la India hay más musulmanes que en Arabia Saudí. Es decir, el mundo árabe ha sido siempre el núcleo, porque tenemos que hablar, yo siempre, cuando he hecho mis conexiones o he escrito mis artículos, yo tengo muy claro y hago mía la teoría de Samuel Huntington del choque de civilizaciones, ¿no? Entonces, el mundo islámico tiene una serie de componentes, tiene un gran componente étnico, ¿no? En el cual, obviamente, el núcleo original de donde nace la religión islámica es el mundo árabe, pero no el mundo árabe como entendemos ahora, que llega desde Marruecos hasta Persia, ¿no? Y desde Turquía hasta Yemen, ¿no? El mundo árabe era un mundo mucho más pequeño, era un mundo de la zona de Arabia Saudí, ¿no? Que se expande, ¿no? En el siglo VI, ¿no? Así es. Por lo tanto, hay que saber distinguir, ¿no? También tenemos que entender también varias razones por la cual hay esta confusión con el mundo islámico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ahora mismo estamos viviendo una segunda ola de terrorismo internacional de etiología yihadista, ¿no? Esto es algo que nosotros, entre los analistas, ¿no? Y entre los expertos, los criminólogos, uno de mis mejores amigos, ¿no? Es criminólogo también, muy importante en España, se llama David Garriga, de aquí, os recomiendo su trabajo porque es impresionante sobre este tema. Y hemos llegado siempre a la misma conclusión. Hubo una primera ola de yihadismo terrorista, ¿no? De terrorismo internacional, de teología yihadista, sí, que era mucho más complejo, que estaba también mucho más localizado, que comienza durante la época de la guerra de Afganistán, cuando, los soviéticos, el régimen soviético, ¿no? Socialista de Kabul, pues se une a la Unión Soviética, ¿no? para sofocar las rebeliones que habían dentro de Afganistán, porque Afganistán es un país con un fuerte componente multiétnico, ¿no? Están los pastunes, ¿no? Que son maravillosos, conozco varios pastunes y son son geniales, ¿no? Hay iraníes, kirguises, uzbecos, tayikos, ¿no? Entonces, claro, hubo una serie con esta guerra se reanimó diferentes problemas, ¿no? Históricos, sí. Y entonces Estados Unidos utilizó a los yihadistas, ¿no? De aquella época, los talibanes, que hay que también saber distinguir un talibán de un terrorista. Hay terroristas talibanes y los talibanes simplemente son personas que en el mundo islámico de esta zona del centro de Asia, ¿no? Sobre todo, el sustantivo talibán no es tan común en el mundo árabe. Es decir, en Marruecos, en Argelia o en Irak, por ejemplo, talibán no es algo que no les suena normal, es algo raro. Muy familiar. No es muy familiar, no es más familiar la zona del centro de Asia, ¿no? En Pakistán, en Afganistán también. Sí. También se puede usar en Irán, ¿no? De hecho es una palabra farsi, no una palabra de origen árabe, ¿no? Entonces, claro, los talibanes simplemente son personas que en el mundo islámico se dedican al estudio del Corán, son como seminaristas católicos, ¿no? de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, algunos decidieron tomar las armas en contra de los soviéticos, ¿no? Del régimen socialista, que obviamente se inspiró en el régimen de Mao, ¿no? Para hacer un gran salto hacia adelante. Y obviamente entre las tribus, ¿no? Y los grupos sociales más tradicionalistas no aceptaron eso, ¿no? Entonces se dedicaron a luchar, ¿no? Y Estados Unidos se aprovechó de eso. Se aprovechó de eso de tal forma que utilizó a los más radicales, a los milicianos talibanes de Gulbuddin y Hekmatyar, los utilizaron para
para acabar primero con la oposición democrática. Estamos viviendo algo muy parecido a lo que ocurrió en Siria ahora mismo. Es decir, se ha utilizado a grupos absolutamente radicales para acabar con oposición moderada o con oposición democrática, y hasta tal punto que ahora, por ejemplo, en Siria se encuentra, la sociedad siria se encuentra entre un dilema. Se encuentra entre continuar con Bashar al-Assad, el presidente, que es socialista, laico y demás, que continuar con el régimen que ya estableció su padre, Hafez al-Assad, ¿no?, en los años 70, o verse abocado a un califato islámico absolutamente reaccionario, absolutamente wahabista, con el señor califa Abu Bakr al-Baghdadi. Entonces, esta primera ola de terrorismo yihadista, que llegó a su cenit en el año 2001 con los atentados del 11 de septiembre, se diseñó por parte del señor Osama Bin Laden, se diseñó por parte del señor Ayman al-Zawahiri y por el señor Mustafa Setmarian, ¿no? Que es el gran arquitecto de Al-Qaeda. Fue Mustafa Setmarian, no fue ni siquiera Osama Bin Laden. Pues Osama Bin Laden simplemente... No, entonces... Osama Bin Laden era... Todo el mundo lo culpaba a él. Sí, no, Osama Bin Laden fue la cabeza, ¿no? La gran cabeza. Él llegó a Afganistán, decidió luchar como un mujahidín, que es un soldado que se opone. Por ejemplo, en el mundo islámico hay dos tipos de soldados, ¿no? Está el mujahidín y está el fedayín. El fedayín es un soldado, bueno, pues como los fedayines de Yasser Arafat, socialistas, laicos, que no son religiosos, ¿no? Sí. El mujahidín tiene un componente mesiánico, ¿no?, que lucha por la religión, para la religión, y lucha por Alá, ¿no? En este caso, lo que nos encontramos con los mujahidín. Y se comportan como las brigadas internacionales de toda la vida, ¿no? Llega un sheikh con autoridad para ello y llama a la yihad. Y entonces llegan, se unen a los diferentes cuerpos. Por ejemplo, los talibanes, en este caso, que luchaban en la guerra de Afganistán, tenían un componente étnico. Sí. Y entonces Osama Bin Laden lo que estableció fue Al-Qaeda, que significa la base, como un grupo mujahidín que se parece a las brigadas internacionales que hemos visto toda la vida. De hecho, fueron palestinos, sirios, egipcios y demás, ¿no? Pero sobre todo hay que centrarse en la ideología. Sí, porque hablamos de historia, podemos dar muchos datos, muchos nombres, ¿no? Pero la ideología es lo que se ha infiltrado dentro del mundo islámico. Hace 60 años, 70 años, la mayoría del mundo islámico, sunita en este caso, se movía en 4 grandes escuelas: la Shafi'i, la Hanbali, la Hanafi y la Maliki. Son las 4 grandes escuelas sunitas que lograron integrarse en la sociedad y hacer que, a su paso, a su ritmo, dentro de sus tradiciones, comenzaran a avanzar, que son las escuelas que permitieron, por ejemplo, que en los años 60, 70 y 80, en Marruecos, por ejemplo, ¿no?, en Egipto, en Siria, en Irak, o en Pakistán, o en Afganistán incluso, las mujeres pudieran ir normal, con faldas, con vestidos, sin ningún tipo de problema. Hasta que Arabia Saudí... Más liberales. Sí, totalmente. Sí, llegó un momento que la evolución, después de más de 1000 años de escuela jurídica, porque estos son escuelas jurídicas, ¿no?, y teológicas al mismo tiempo, lograron permitir un desarrollo que las equiparara a Occidente, ¿no? De hecho, se puede ver cualquier foto de mujeres en Afganistán o mujeres en países donde ahora no podrían ir, vamos, ni se les puede caer el burka, ¿no?, porque tendrían un grave problema. Oye, pero aquí, perdona que te interrumpa. Lo que yo quiero, lo que más bien todos queremos saber, porque queremos que tú nos digas, estos grupos terroristas, realmente de los que ahorita están activos, muy activos, ¿de dónde son? Exactamente. ¿De dónde son? Ajá. Los puede tener usted debajo de su casa. Puede ser su vecino. Ay, no me digas. No, pero es porque es una cuestión... El de ayer era británico. Es que es porque es una cuestión muy interesante de que por eso quería llegar a la segunda ola, ¿no?, de terrorismo yihadista. La primera ola de terrorismo yihadista era mucho más compleja, implicaba el movimiento de personas. Sí, las personas tenían que ir a ciertos lugares a radicalizarse porque cierta ideología no llegaba hasta aquí. La gente tenía que irse a Afganistán o tenía que irse a Arabia Saudí para radicalizarse. Muchos lo hacían durante el Hajj, la peregrinación. ¿Por qué? Porque el flujo de información no era tan rápido como ahora. Por lo tanto, tenían que salir de sus sociedades madres. Es decir, los franceses, hijos de argelinos que vivían en Francia, no podían radicalizarse en los años 80 o los años 90. Entonces tenían que ir a los lugares donde se producía, ya estaba socialmente esa radicalización. Entonces allí de nuevo exportaban muchos de ellos milicianos de mujahidín que habían sobrevivido a la guerra, que volvían a sus países, iniciaban un proceso de radicalización, ¿no? Pero incluso los atentados eran
mucho más complejos que ahora. Porque implicaba un movimiento, por ejemplo, de acudir al mercado negro para conseguir explosivos, acudir al mercado negro para conseguir armamento de guerra, como fusiles Kalashnikov o UCIs o demás, ¿no? Y eso implicaba un nivel de complejidad mucho más grande. No eran células realmente organizadas de forma piramidal. Bueno, pero ellos deberían de tener también gente poderosa que los esté apoyando. Sí, totalmente, y se puede señalar económicamente, y se puede señalar a los países que lo están haciendo, y es que lo están haciendo de forma real. Hay informes de inteligencia y lo podemos ver en Siria, por ejemplo. Incluso Adel Jubeir, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, llegó a amenazar a Bashar al-Assad, al presidente de Siria, con lanzarle más mujahidín, ¿no? Más yihadistas en este caso. Él se refirió a los milicianos como yihadistas, ¿no? Si no dejaba el poder. Por lo tanto, o sea, Arabia Saudí, Qatar, Dubái, Kuwait también en gran medida se han dedicado a intentar radicalizar a la sociedad islámica suní, porque tenemos que tener en cuenta que dentro del Islam existen dos grandes corrientes, que es la suní y la chií, que están ahora mismo, por culpa de las tensiones dentro de los países, están en guerra. Porque obviamente el gran enemigo de Arabia Saudí es Irán. Irán es chií. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan sus comunidades en países multiétnicos o en países multirreligiosos, en este caso, para atacarse mutuamente. Es una guerra fría entre ambos bloques, ¿no? Así. Y Arabia Saudí obviamente tiene mucho más dinero que Irán, tiene muchos mejores contactos que Irán. Entonces, por ejemplo, Arabia Saudí se ha dedicado a expandir una ideología mediante la financiación de mezquitas, mediante la financiación de medios de telecomunicación, por ejemplo. Otros, por ejemplo, Qatar también lo han hecho, y armas, ¿no? Pero sobre todo el punto básico se encuentra en la ideología. La ideología que utiliza Arabia Saudí, que utilizó el sujeto, que yo no lo llamo ni siquiera ser humano, para mí un sujeto, lo utilizó absolutamente, estaba bajo un pensamiento ideológico que se llama wahabismo, que es absolutamente reaccionario, que es absolutamente peligroso y que no es nuevo. O sea, mucha gente cree que el wahabismo, que últimamente inunda constantemente los titulares de la prensa, es algo nuevo, pero es que esta ideología es del siglo XVIII. Y es porque su fundador, Abdul Wahhab, fue quien legitimó religiosamente a la dinastía Saud. Y la dinastía Saud se dedicó, en aquella época, en el siglo XVIII, cuando empezaron a liberar la zona del Hiyaz, se comprometió a expandir su pensamiento religioso, que más que religioso es político, ¿no? Claro. Que tiene un componente desculturizador. Es decir, el sujeto que entra a esta ideología wahabista debe de abandonar todo aquello, toda aquella carcasa, ¿no? O sea, porque nosotros somos como pieles de cebolla, ¿no? Tenemos muchas identidades, la identidad británica, por ejemplo, la identidad, pero al mismo tiempo, si eres inmigrante, pues tienes tu identidad marroquí, argelina, pakistaní, al mismo tiempo la identidad británica, al mismo tiempo eres musulmán, ¿no? Entonces, el wahabismo lo que hace es que desculturiza al sujeto, lo deja desnudo totalmente y le aplica la ideología wahabista, que implica, por ejemplo, una interpretación absolutamente sesgada, ¿no? Y absolutamente histriónica del pensamiento islámico, ¿no? De tal forma que lleva a justificar este tipo de actos, ¿no? Entonces, sí, los hacen extremistas. Efectivamente. Y luego, frente a este extremismo, nos encontramos también con un terrorismo low cost, terrorismo muy barato y muy fácil de planear, porque, por ejemplo, ya está en casa. Es mucho más profundo que eso. ¿Quién de nosotros es capaz de poner una bomba? Ahora mismo, sin entrenamiento, nadie. Pues no. Pero ¿quién de nosotros puede meter quinta con un coche y llevarse por delante a todo el mundo en una calle? Bueno, sí. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, en un camión, como lo hicieron en Francia? Es el tipo de terrorismo que estamos viviendo. Lo hemos visto en Niza, lo hemos visto en Alemania estas navidades, lo hemos visto aquí. Y es así, es un terrorismo muy difícil de combatir, porque primero el proceso de radicalización ya no implica que el sujeto tenga que irse a otros países y obviamente que haya visas, ¿no? Sino que el sujeto se radicaliza en su casa, a través de vídeos de YouTube, a través de buscando en internet, en páginas web. ¡Qué fuerte! Y por lo tanto, en su casa se radicaliza, ve vídeos, obtiene información, que mucha de esta información también utiliza la culpa en la sociedad en la que ellos ya están. Por lo tanto, aprovecha los sentimientos, por ejemplo, de discriminación que han sufrido, muchos de ellos por racismo o por rechazo hacia su religión, la utilizan en contra de ellos mismos. Le dicen, mira, te han hecho esto, por lo tanto, véngate,
Porque mira lo que están haciendo también con nuestros hermanos en Palestina, con nuestros hermanos en Somalia, con nuestros hermanos en muchos lugares, ¿no? Entonces utilizan un lavado de cerebro aprovechando ¿sí? ese trauma que ellos tienen. Claro. Por lo tanto, ese tipo de proceso de radicalización es muy rápido, está en torno a unos 4 meses. O sea, no dura más. Qué barbaridad. Ese proceso de radicalización. Sí, desde y que normalmente es para lo toman los jóvenes, ¿no? Sí, claro, obviamente tenemos que, claro, porque viven en una sociedad muy interconectada donde la información fluye muy rápido y en un mundo en el cual, en Europa sobre todo, ¿no? Pero también supongo que en Estados Unidos se está radicalizando cada vez más en las posturas propias de los europeos, ¿no? Hay más rechazo, hemos hecho mucho daño al mundo árabe islámico, ¿no? Porque a mí siempre me gusta decir el mundo árabe islámico, con la guerra de Afganistán del año 2001, con la guerra de Irak del año 2003, con todas las intervenciones que hemos realizado en multitud de países, con las muertes, por ejemplo, y de esto no se habla mucho a través de los famosos drones Predator, ¿no? Que matan a miles de personas al año en Yemen, en Pakistán, en Afganistán, en Siria, en Mali. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en Inglaterra. Yo vivo en la línea de la Concepción, en el estrecho de Gibraltar, a 14 kilómetros de Marruecos. Bueno, pues en Mali, a menos de 1000 kilómetros de mi frontera, ya está Al-Qaeda, ya está el Estado Islámico, está Ansar Dine, está la Muyao, está la Al-Qaeda del Magreb Islámico. Entonces, y son grupos muy fuertes. Hace apenas 5 años los franceses tuvieron que intervenir en Mali porque se estableció un estado Azawad al norte de Mali, que era un estado absolutamente yihadista, que exportaba yihadistas a Mauritania incluso, y que tenía problemas en Argelia. Es decir, cada vez se acerca mucho más a nuestras fronteras. Este tipo de problema ha ido saltando, ¿no? Del centro de Asia, Oriente Medio, y ahora se está desplazando al norte de África. Lo siguiente probablemente seamos nosotros. Y esto va enfocado directamente en la lucha contra el terrorismo. Tiene que enfocarse en una comunidad de inteligencia que se dedique a buscar los parámetros. O sea, ahora mismo es un fenómeno demasiado nuevo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los grupos de seguridad británicos, por ejemplo, están acostumbrados a luchar contra el terrorismo del IRA. Estuvieron durante 30 años luchando contra el IRA. Pero oiga, el IRA no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de terrorismo. No, es totalmente nuevo. Es totalmente nuevo, totalmente diferente y mucho más fácil de realizar un ataque. Claro. Por lo tanto, es muy sencillo. Pues lo acabamos de ver ayer. Y el punto básico, y yo lo comentaba hoy durante mi conexión con Hispan TV, es estar muy atentos, muy atentos a las modificaciones de conductas cotidianas. Pero el cambio en la fisonomía. El cambio en la forma de vestir, el cambio en la forma de hablar, el cambio, el rechazo, ¿no? Cuando una persona empieza a interpretar dentro del mundo islámico, ¿no? O sea, si un sujeto musulmán, sea musulmán de nacimiento o sea musulmán por conversión, si empieza a producirse un proceso de radicalización acompañado de un proceso de demasiado tensión por diferentes cuestiones, ¿no? Si este sujeto comienza a realizar una serie de acciones, ¿no? extrañas, ¿no? De repente se deja la barba, se afeita el bigote, empieza a vestir de forma demasiado tradicional, empieza a hablar demasiado de lo que es halal y de lo que es haram, puede encontrarse en un proceso de radicalización que en muchos casos no llega a culminar en una situación de ataque. De es decir, terrorismo, ¿no? No. El gran porcentaje no acaba en eso, ¿no? Pero sí es un proceso que se tiene que mirar con mucho cuidado porque puede ser indicadores de un futuro salto hacia adelante que no tenga vuelta atrás, ¿no? Por lo tanto, hoy en día no es como antiguamente, ¿no? Que iba el sujeto, volvía con una visa de Afganistán y de Arabia Saudí y obviamente era mucho más fácil de detectar. Ahora mismo, entre que nos encontramos con una radicalización doméstica, sí, desde tu cuarto. Pueden, o sea, ahí la familia es la primera que se tiene que dar. Pero muchas veces la familia no lo ve. Porque tenemos que tener en cuenta también que en la sociedad en la que vivimos existe este concepto de niños llave, ¿no? En el cual el niño llega del colegio, abre la puerta, los padres están trabajando, la casa está sola, cierto, y ven a los padres durante 10 minutos. Entonces, claro, el padre de repente dice, no, pero si es que mi hijo es un niño normal, o es una persona normal, no es una persona que tenga un comportamiento radical. No, hay que ver el conjunto. Es decir, qué tipo de cambios ha hecho en su vida y enfocado hacia qué y de qué manera y sobre todo en qué tipo de comunidad. No es lo mismo que una persona
entre a vivir una vida más islámica, ¿no? Por ejemplo, que están en todo su derecho los musulmanes, ¿no? En vivir una vida islámica, una vida halal, una vida dentro de los cauces islámicos, o sea, están en su derecho, obviamente. Claro. Yo no soy absolutamente nadie para juzgar eso, claro. Ni nada de eso, ¿no? Es decir, es algo que si uno se siente feliz haciéndolo, que lo haga, absolutamente, que lo haga. Sí, pero el proceso de radicalización también es mucho más complejo que la estética, porque la estética muchas veces nos deja entrever lo que hay dentro de la cabeza. Y lo más importante, yo siempre lo digo, ya lo decía Ludwig Wittgenstein, es que nosotros somos hijos de nuestro lenguaje. Por lo tanto, ¿cuál es el lenguaje con el que esa persona se expresa? ¿Un lenguaje violento? ¿Un lenguaje agresivo? Hay que tener cuidado. Yo conozco mucha gente, incluso compañeros míos de la universidad, ¿no? Compañeros míos, amistades dentro de mi ciudad, musulmanes, que han decidido llevar una vida mucho más acorde con su religión y no hay absolutamente ningún problema. Al contrario, yo les animo, si son más felices, pues que lo hagan. Claro. Oye, pero el causante de todo el acto terrorista de ayer es británico. Claro. Era, porque ya murió, ¿no? Sí. De verdad, era un británico. Sí, porque, era un sujeto que el hecho de que sea británico no lo sea, es simplemente algo anecdótico, ¿no? Lo importante es que el tipo se radicalizó y practicaba seguía una ideología política, porque siempre hay que tener en cuenta que el wahabismo es una ideología política. Sí, lo dijiste. Aunque esté disfrazado de teología, aunque esté disfrazado de islam, no tiene nada que ver. Es una ideología política y se utiliza como herramienta política. Así es. Por lo tanto, este sujeto, que era musulmán, practicaba una ideología política disfrazada de teología, disfrazada de religión, que no lo era, que se llama wahabismo o salafismo, que también es lo mismo. Y decidió dar el salto de practicarlo, porque vamos a ver, yo he conocido gente, ¿no?, que ha practicado, por ejemplo, yo he conocido un tabligh, ¿no? Entonces, realmente incluso la ideología no es peligrosa, es la acción, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las personas, ¿no?, que practican este tipo de islam demasiado radicalizado, ¿no?, demasiado histriónico, políticamente utilizado, ¿no?, como herramienta de Arabia Saudí y de estos países, ¿no?, para desestabilizar o ganar influencia en otras naciones, ¿no? Por lo tanto, hay que tener, simplemente hay que estar vigilantes. Claro, esto que nos dices es muy importante, porque los padres de familia que nos estén escuchando y todo, pues ellos deben de tomar nota de esto, ¿no? Porque sus hijos adolescentes o con los amigos es que puede llegar en cualquier momento con adultos. Sobre todo, y hay que remarcar eso, es que los jóvenes, jóvenes y mayores, ¿no?, pero sobre todo los jóvenes frustrados por su futuro, ¿no?, porque vivimos en Europa donde desde la crisis económica el futuro de los jóvenes se nos ha complicado muchísimo. Entonces, esa frustración por un futuro incierto, unido a una frustración por rechazo, por cuestión de raza o por cuestión de religión dentro de esta Europa, que se está yendo demasiado a la derecha, puede ser el caldo de cultivo para captar gente que esté absolutamente desilusionada con el proyecto europeo y que decida, atacar. Pero que es normal, si esta persona, si este sujeto que ayer asesinó a 5 personas, a 4, él fue el quinto muerto, ¿no? Sí. Pues hubiera decidido convertirse en aunque fuera musulmán, en un motero, en los Hell Angels, por ejemplo, hubiera hecho algo parecido, se hubiera dedicado a vender droga y a matar, a pelearse en los bares con cualquiera. Sí, simplemente sublimó esa frustración, como muchos jóvenes hacen, yéndose hacia lo que culturalmente más se le acerca, ¿no?, que es que es este tipo de ideología wahabista que se disfraza de islam pero que no es islam, y se me caerá la boca de decirlo, ¿no? Porque por desgracia es un pensamiento político, ideológico, y lo remarco, que está bajo control de ciertos países que lo utilizan como juego político dentro del mundo árabe islámico y fuera de él. Sí. Claro. Oye, es que este tema es, inagotable, porque podemos continuar, pero sabes que yo digo con lo que me encantaría que siguiéramos con tu tema de tu libro, Maltratadas,
pero tenemos pendiente al señor embajador, que ahorita vamos a pasar su entrevista. Pero sí nos gustaría invitarte para otra ocasión y que nos hablaras sobre estas tradiciones. Claro. Sobre estas tradiciones que son en el mundo, ¿no? Sí, son alrededor del mundo. Alrededor del mundo, y va a ser muy interesante. Bueno, amigos, pues aquí Koldo se va a quedar con nosotros, vamos a seguir. Ustedes mándenos si gustan sus preguntas, algún comentario, y nosotros se los responderemos. Si no en este momento, se los responderemos después del programa o en cuanto podamos. Pero sí, si tienen alguna duda y tal sobre el tema, mándenos sus comentarios. Koldo, ¿cómo te agradecemos? De verdad, en serio, ha sido súper interesante. Muchas gracias. Yo estaba tan metida en el tema, no quería ni hablar para no interrumpirte, de verdad, para que siguieras dando la información. Para la siguiente vez, pues sí te invitamos a que nos hables sobre tu libro, que ya se publicó, y sobre el que vas a publicar. El que se publica el mes que viene ya. Exactamente. Bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿En Amazon? En Amazon es el canal donde se está moviendo ahora mismo todo. Hay que apostar por las nuevas tecnologías, y sí, está en Amazon el que ya está, que se llama Maltratadas. Y el siguiente, ¿no?, que se publicará ya el mes que viene, si todo sale bien, pues también se llama La cuestión israelí, crónica de la resistencia palestina. Ha sido un libro muy bonito de escribir, después de 3 años de investigación, de hacer muchas entrevistas al embajador de Palestina, al activista palestino Bassem Tamimi, al parlamentario israelí, que es muy famoso también, Uri Avneri, o al politólogo Norman Finkelstein, con el que la verdad tengo una muy buena relación, y la verdad es que ha sido un trabajo muy duro, pero pues ese libro está lleno de información muy valiosa. Entonces ya saben que sale el mes que entra, ¿verdad? El mes que viene, en abril. Exactamente. Koldo, te agradecemos mucho, de verdad.